Ahí la estoy empezando a grabar. Em, sí, por favor, ahora que ya no veo el chat, si alguien me comentas por audio, me dé el ok de que están ya viendo un PowerPoint en pantalla, que dice clasificaciones de costos, la pantalla inicial. Sí, profe, ahí se ve. Bárbaro. Bueno, hoy, como les decía, la idea es completar un poco este tema tan importante, como les decía, que considero que son las clasificaciones de costos, ¿no? En esta formación de ir sólidamente construyendo, ¿no? Todo lo que el conocimiento de la materia para lo que viene después, que es utilizarlas, ¿no? Para tomar decisiones. Y vamos a ver eh, de vuelta las clasificaciones, algunas que planteamos de las más utilizadas en la toma de decisiones en esta presentación, y sobre el final está también una solución interactiva para inclusive irlo viendo y participando entre todos en su resolución de completo y completo, más allá que lo tienen en ese Excel que les mandé con las primeras resoluciones, la resolución propuesta, pero esa resolución, o inclusive lo que vamos a hablar ahora, tómenlo muy de referencia, porque lo más enriquecedor de estos ejercicios iniciales, y están planteados eh, a propósito de esa manera, con muy pocos datos en los enunciados, ni a qué se dedican las empresas, ni los productos, nada, porque lo más enriquecedor es que sea participativo, ¿no? Entonces, aunque tengamos esta limitación de no tener la clase presencial, más que lo que termine quedando en la solución, podría haber otras soluciones si le ponemos atrás otro supuesto, otro justificativo. Entonces, vamos a tratar de aprovecharlo en ese sentido, sobre todo los puntos que me parezcan enriquecedores, si es que ustedes no preguntan, que me parece que pueden ayudar a terminar de consolidar cómo pensar los criterios con los que hay que clasificar, más que la respuesta en sí, ¿no? Que es casi anecdótica a esta altura. Bueno, esta clasificación, bueno, que es clasificada, ¿para qué sirve? Un poco es esto que les había mencionado, de que yo considero muy importante clasificar correctamente, porque esta primera parte es calcular costos y para eso hay que clasificarlos bien, pero después es tomar decisiones sobre costos y gestionarlos. Y si partimos de clasificarlos mal, va a estar todo mal, aunque las herramientas, que son lo que parte por ahí que vamos a ver más adelante en la materia, para tomar decisiones y analizar y la gestión y demás, estén bien. Si partimos de que arrancamos clasificando mal los costos, después la decisión va a estar mal, ¿no? Como decía, es como tenemos la mejor máquina, como es un súper de última tecnología que compramos para un proceso productivo de un alimento y le metemos materia prima que está podrida. La máquina está bárbara, funciona genial, pero después el producto terminado va a estar malo. En este caso van a ser las decisiones malas, ¿no? Entonces, me parece central clasificar correctamente los costos según los diferentes criterios, ¿no? Como ya hablamos un poco de esto anteriormente, hay muchos criterios y que pueden convivir, ¿no? No es que es una u otra, sí la contabilidad obligatoria tiene un solo criterio, eh, pero si no tenemos muchos, ¿no? De criterios para clasificarlos. Y los que más vamos a usar en la toma de decisiones son variabilidad, este que están viendo en pantalla ahora. Este es uno de los más utilizados. Obviamente no en la contabilidad obligatoria, que no lo permite, de hecho. Pero vamos a ver justamente la utilidad de esta clasificación eh, para lo que es la gestión y la toma de decisiones, ¿no? Básicamente como ya hemos hablado, tiene que ver con clasificar los costos en dos grandes grupos que serían costos variables o costos fijos. ¿Qué implica esto? Que es una clasificación a efectos prácticos, o sea, aplicarlo en la práctica binaria, ¿no? En el sentido de que terminamos agrupando un costo a todos los costos en variables o en fijos, aunque haya comportamientos medio como en el borde, ¿no? Que ya vamos a ver qué tratamiento y por qué se les da a esos. Pero tengan en cuenta más allá que en la teoría van a haber subclasificaciones dentro de este criterio de variabilidad,
en los efectos prácticos, o los ponemos en la bolsa de costos variables o en la bolsa de costos fijos. Primer punto importante para este criterio. En los costos variables podemos encontrar dos tipos. Costos variables que pueden ser de producción o de fabricación, si lo quieren llamar de sinónimo, y también puede haber de comercialización. En este sentido, hay a veces en alguna, inclusive, como les digo, en esta materia que tiene tantos enfoques y en la bibliografía inclusive, siempre se piensa más en los costos variables de producción o de fabricación. De hecho, una definición que van a encontrar muchas veces es que los costos variables son, sin aclarar que son los de producción, son los que varían en relación proporcional al volumen de producción. Que la cuantía del costo, que justamente definimos que es variable, varía con una tendencia o en forma proporcional al volumen de producción. Sin embargo, yo la definición que utilizo, que la vieron por ahí en la otra presentación que tienen de este tema, es respecto a niveles de actividad. ¿Por qué niveles de actividad? Porque el concepto de niveles de actividad es un paraguas que agrupa los dos conceptos que están acá dentro de costos variables, es decir, el volumen de producción o de fabricación, pero también el nivel de ventas, que es respecto a lo que varían proporcionalmente los costos variables de comercialización. Si no, lo estaríamos dejando afuera, y hay costos variables de comercialización. Lo que pasa es que no varían en función al volumen de producción, sino al nivel de ventas, a lo que vendemos. Y para justamente buscar un concepto abarcador de tanto de volumen de producción como nivel de venta, estamos hablando del nivel de actividad, que es la definición que podríamos decir. Que son variables los que varían con tendencia proporcional, vamos a decir por qué con tendencia proporcional al nivel de actividad. Y eso sabemos que a su vez es volumen de producción y o nivel de ventas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante. Bueno. Vamos a ver que esa variabilidad, ahora lo vamos a ver con gráficos, pero por eso le decía tendencia, porque en un gráfico de un libro quedaría perfecto de pensar que son proporcionales. ¿Qué implica proporcional? Si dijimos que frente a los niveles de actividad, la proporcionalidad que se daría. Sirve mucho ver gráficos para esta clasificación, ¿no? No se asusten, realmente no tomo gráficos, pero es lo que más ayuda a entenderlo, ¿no? Acá tenemos peso, es la cuantía del costo que estamos analizando, y acá tenemos la cantidad, que sería el nivel de actividad. Si es de producción, eso, la Q va a representar volumen de producción, si es ventas, nivel de ventas, la cantidad vendida. Un proporcional, obviamente que cero sería no hay venta, no hay producción, ¿no? En el eje. Entonces, esa proporcionalidad sería bárbaro, muchas veces los libros es lo más fácil de entender, se vería algo así, ¿no? Esa proporcionalidad típica de un costo variable. Perdón que acá, ahí, vamos a unirlo. Típica gráfica de un costo variable, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Si estoy pensando, por ejemplo, que esto es un costo variable de producción, ¿no? ¿Qué sería? Si produzco una unidad, supongamos que el costo unitario de una materia prima, ¿no? Sería un típico costo variable de producción, ¿no? Si el costo unitario de esa materia prima es un peso, ¿cuánto voy a tener acá? Un peso, ¿no? Algo así. Si duplico la producción, es decir, paso a 2 pesos, 2 acá va a quedar por acá. Si paso o triplico la producción, para verlo en términos relativos, ¿no? A 3 y el costo unitario es un peso de esa materia prima, voy a pasar a andar por acá. Y así sucesivamente, se va a transformar en esa pendiente, esa correlación perfecta que se vería, digamos, si fuera una hoja cuadriculada, ¿no? Entre la cuantía, ese costo que definimos como variable por ver este comportamiento que estamos viendo gráficamente y esa cuantía representada en la Q en el nivel de actividad.
En este caso, ejemplo, materia prima para uno de producción, ¿no? Entre los posibles costos variables o fabricación. Ahora, si lo pensamos en términos reales, es raro que se dé esta correlación perfecta, sino más bien se da como tendencia. Es decir, si trazamos una tendencia de algo que fluctúa un poco con esta tendencia, sí encontraríamos esto que están viendo que les dibujé en pantalla. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a dar, por ejemplo, algún tipo de fluctuación que tiene que ver muchas veces con lo que sería las economías de escala. ¿Vieron? Concepto que seguramente le estoy refrescando alguna materia previa económica. ¿Qué quiere decir esto? Y a lo mejor el costo unitario de esa materia prima, después hicimos en el ejemplo, es un peso por unidad en producto terminado. Ahora, cuando esté por acá por 100 unidades, que le estoy comprando a mi proveedor, muy probablemente pueda lograr que me cobre 90 centavos en vez de un peso por unidad, o por kilo, lo que fuera. Bueno, ahí qué va a hacer esto, no va a seguir perfectamente así, va a pegar una pequeña curvita para abajo y después en algún momento va a fluctuar para arriba y si lo hago como tendencia se va a mantener esto, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, para abajo es esto, economía de escala, lo baja 90 centavos. Ahora llegó un momento que ya ese proveedor lo tengo, si me sigue bien y sigo desplazándose a la derecha mi nivel de actividad, ya voy a estar produciendo tanto que ese proveedor no me va a dar abasto para abastecerme todo lo que necesito. Tengo que desarrollar un segundo proveedor de esa materia prima, pero ese le voy a empezar comprando de cero. Entonces no le voy a poder pedir ese precio de un peso, de 90 centavos que logré, voy a volver al peso. Y así va a tener ese tipo de fluctuación, pero que más o menos como tendencia va a tener ese comportamiento, ¿no? No es una correlación perfecta, no hay que esperar a eso para que consideremos un costo variable, ¿eh? Por eso es lo más bien de o cuasi proporcional. Por ahí van a escuchar también alguna definición en algún texto o en alguna presentación que hablo de cuasi proporcional. Se refiere a esto que le acabamos de mostrar, ¿no? No es una correlación perfecta, no le exigimos un costo para considerar la variable una correlación perfecta. Rara vez, de hecho, sucede, ¿eh? Pero sí importante, tendencia continua y con tendencia proporcional continua entre cuantía del costo, que es lo que estamos definiendo, y nivel de actividad. Si el nivel de actividad representamos volumen de producción, estamos dando un costo variable de fabricación o de producción. Y si lo que estamos analizando en el Q es nivel de ventas, acá vamos a estar ante un típico concepto de costo variable de comercialización. ¿Está? Profe, ¿me escucha? Sí, Le hago una consulta. ¿Eso es rendimiento a escala creciente, decrecientes y continuo, algo de eso es? que también está mencionado acá, es lo que ven acá en la derecha, proporcional, progresivo o regresivo, o sea, sería regresivo sinónimo de creciente y regresivo de decreciente. Es decir, otro de los tantos sinónimos que les comento que pueden encontrar en la bibliografía o en esta disciplina. Mm, Eso lo vimos en microeconomía o macro, no me acuerdo bien, pero creo que era microeconomía, ¿puede ser? Exactamente. De hecho, en esta materia vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con conceptos microeconómicos, nada más que muy aplicados ya concretamente a los negocios, ¿no? Pero sí, sí, sin duda que lo tienen que haber visto. Por eso, cuando les hablaba de economía de escala, les recordaba y trato inclusive en lo posible hacerles esas referencias, porque, como yo digo, cuando sean profesionales no van a decir, a ver, en qué materia lo vieron. Las empresas son una sola y hay que aplicar todo el conocimiento en un solo negocio, ¿no? No está dividido así como en compartimentos estancos de materias, ¿no es cierto? Y si puedo darles esa trazabilidad, me parece que suma, ¿no? Bien, gracias. Bueno, y les voy a poner un ejemplo de costos variables de comercialización, ¿eh? Así como dijimos de variables de producción sería materia prima, ¿no? Un típico ejemplo. En comercialización, fíjense que, y para no usar otro gráfico, voy a usar un ejemplo que se adapte a esa escala que dibujé, pero nada más que sería nivel de ventas la Q en vez de volumen de producción como eran materias primas, ¿no? Imaginemos
Eh, el punto uno del ejercicio completo y completo. Comisiones sobre ventas, que es un porcentaje, dice, de los montos vendidos. Es un costo variable, pero de comercialización. Por eso inclusive el ejercicio no lo pide, pero yo en la solución hago la apertura en variables en comercialización y producción para enriquecerlo con esto, ¿no? Que estamos viendo ahora. Es un costo variable y de comercialización, es decir, si pienso en mi nivel la Q en función al volumen de producción, no. Puedo estar produciendo cualquier cosa y la venta no va, no está correlacionada con lo que uno produce, lo que se vende. Ahora, si pienso en nivel de ventas, que es como tengo que pensar los variables de comercialización, efectivamente se da este comportamiento que grafiqué acá recién. Imaginemos que sería, le pagamos 10% de lo que vende ese vendedor y el precio de venta unitario de ese producto es de 10 pesos. Si vende una unidad, vende, no produce, ¿no? En este punto que está acá en el gráfico, vende una unidad, ¿cuál va a ser mi costo unitario? Vendió, el precio de venta es 10, le liquido un peso de comisión, el 10%, como pusimos acá con la materia prima. Si pasa a vender 2 unidades, va a haber vendido 20 pesos. Ahora la comisión es un 10%, eso va a estar por acá en 2. Si vende 3, 30 pesos, 10%, 3 pesos. ¿Ven? Y así sucesivamente estamos de vuelta en ese tipo de comportamiento que les grafiqué también para la materia prima, pero un ejemplo de costo variable de comercialización. Es más frecuente poder encontrar que es esa correlación perfecta, proporcional, en los de variables de comercialización, pero igual, para no meternos en problemas, pensémoslo también que alcanza aunque sea una tendencia, porque también vamos a encontrar que a veces no es perfectamente proporcional. Imaginemos en ese mismo y muy realista, ¿no? Hasta 100 unidades, para seguir con más o menos lo mismo que vimos con la materia prima, tenés una comisión del 10%, pero después, para que te sigas esforzando y busques todavía vender más, si vendés más de 100 te paso a 12% la comisión. ¿Qué va a hacer? Y va a pegar un saltito que va a seguir la tendencia variable, pero no va a fluctuar un poco, ¿no? Como lo mismo que habíamos visto con la materia prima. Entonces, ese tipo de cosas también se pueden dar por el lado de la comercialización. Por eso, para entender el concepto mejor, pensemos en esa cuasi proporcionalidad o esa tendencia proporcional. A veces se da que sean totalmente proporcionales, a veces no, y se da que sea esa cuasi proporcionalidad o tendencia con una tendencia progresiva, regresiva, o ambos, ¿no? A lo largo de la vida del crecimiento de ese, o de crecimiento de ese nivel de actividad. ¿Vamos bien hasta acá? En lo que serían los costos variables. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, a partir de la unidad 100 que vendo, el porcentaje cambia al 15%, pero si cambia desde la primera unidad, o sea, ahí sería otra raya más empinada directamente. No es que se mueve a partir del 100, ¿o no? A ver, no te seguí. ¿Vos decís que la comisión fuera 15% en vez de 10? No, aunque si yo vendo 99 es 10. Sí. Yo vendo 100 es 15, pero para todas, entonces como que no es que se cambia a partir del 100 la raya. Ah, bueno, podría ser, pero ahí automáticamente cuando hicieras el gráfico de ese va a ser como que va a volver todo a una tendencia sobre 15, ¿no? De alguna manera, porque terminás pagando eso. O sea, es como una condición que finalmente se verifica que pagaste 15 por todo, ¿no? Aunque sea en diferentes momentos de tiempo. Acuérdense que Q no es, esto no refleja un eje de tiempo, refleja qué pasó con el nivel de actividad, con la cuantía del costo finalmente. Es interesante quizás reformular la pregunta para ver este fenómeno que también es interesante e importante, ¿no? El Q, el eje de las abscisas, no refleja tiempo, refleja qué pasa con el nivel de actividad. Si finalmente, por lo que sea, terminaste pagando 15 pesos por unidad y va a decir 1 con 1,5, 2 con 3 y va a seguir siendo esta tendencia que les grafiqué. ¿Se ve? Sí, sí. Buenísimo. Buena pregunta para consolidar un poco la manera de enfocarlo, que es lo más importante y lo que más me interesa ahora que vayan consolidando de entrada, ¿no? Profe, ¿me escucha? Hola. Sí, sí, te escucho. Ah.
Una consulta. La Q, lo que sería nivel de actividad, siempre está referido a lo que diga es comercialización y el precio, digamos, sería la producción. No, el precio, el eje, digamos, de la Y, pesos, es siempre la cuantía del costo que estoy analizando. Cómo se mueve la cuantía frente al nivel de actividad, que sería el eje X. Ahora, ese Q va a ser nivel de ventas, si estoy pensando en un costo de comercialización, y después definiré si es variable o no, de acuerdo al comportamiento que le defino que ve en el gráfico, ¿no? Y va a ser volumen de producción si estoy ante un costo de fabricación o de producción. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda que me parecen muy buenas las que están surgiendo y deberían tenerlas porque es un concepto que en el caso de ustedes quizás es novedoso y bueno, es lógico que tengan dudas o interpretaciones que confirmar o que refutar, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora les voy a mostrar igual la gráfica de estas tres posibilidades, ¿no? Que mencionamos dentro de la variabilidad en las siguientes pantallas. Y ya voy a mencionarles que de esto binario, que también hay, como dijimos, costos variables o costos fijos. Dentro de los costos fijos también hay una subclasificación, más allá que binariamente lo más importante es que sean fijos, pero entender la subclasificación es muy importante, sobre todo cuando estamos en un contexto industrial, es decir, una empresa que fabrica, ¿no? Para los costos de fabricación puede haber costos fijos con diferentes características que es importante entenderlas y conceptualizarlas para justamente tomar decisiones y no encontrarse después con sorpresas de su comportamiento, ¿no? De los costos. Vamos a encontrar costos fijos, como dice acá, de estructura, que también se le llama de capacidad, que da pie también a una bolilla entera, ¿no? La unidad 3 que van a encontrar, eh, bueno, no importa el número de unidad, pero es un concepto de la capacidad que hay hasta un libro escrito de esto, de justamente de acá que está mencionado de Oscar Osorio, que se llama la capacidad de la producción y los costos, ¿no? Eh, y justamente esta disquisición en tipos de costos fijos también pueden ser de operación, operacionales, también lo pueden encontrar, que tiene que ver con qué los hace, podríamos decir, variar a los costos. Es decir, vamos a hacer otro gráfico acá, pensando en un costo fijo, ¿no? Acá de vuelta tenemos Q y acá tenemos la cuantía del costo. Acá sí, como les dije, no vale la pena. Hay costos fijos que son obviamente de comercialización, de administración, pero esta subclasificación no es tan importante. Pero pensemos de entrada en cualquier costo fijo, que es los que se van a mantener fijos, por eso se llaman fijos o constante la cuantía de ese costo, independientemente de lo que pase con ese nivel de actividad que es la Q. Esta es la típica gráfica en principio de un costo fijo. Ejemplo, podríamos pensar un alquiler, supongamos. Cualquier alquiler en cero, que sería este momento, ¿cuánto voy a tener que pagar de alquiler? Si estos son un alquiler de 10.000 pesos por mes. Voy a tener que pagar los 10.000 pesos que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Si paso, como decíamos acá, a fabricar o nivel de actividad de uno, no importa, voy a seguir con los 10.000 pesos. Si duplico a 2, sigo con los 10.000 pesos. Si triplico a 3, sigo con los 10.000 pesos. Y sucesivamente, el nivel de actividad no influye en la cuantía del costo. Entonces estamos ante típicamente un costo fijo, ¿eh? La gráfica es constante, ¿eh? La cuantía del costo respecto a cómo se mueve el nivel de actividad. Ahora, otro tema importante en esta clasificación, que creo que se desvirtúa bastante intentando y charlando los ejercicios esto de complete y completo, ¿no? 36 veces razonar la misma manera de clasificar según los criterios de costos.
de clasificaciones, se termina de consolidar esto, ¿eh? Esto, si ya lo intentaban hacer, lo habrán visto y si no, lo vamos a ver después, ¿no? Pero ningún costo es fijo porque nada lo haga variar. Porque si no, todos los costos los deberíamos clasificar como variables. Otro punto muy importante. Es decir, tendríamos la tentación, por ejemplo, de decir, con estos mismos alquileres, ¿no? Bueno, ahora con lo que salió de la ley, eh, hasta septiembre no sería válido el comentario, ¿no? Pero uno diría, en contextos inflacionarios, como a veces pasa en estos países, ¿no? Raros, tipo Argentina, ¿no? Estos fenómenos curiosos, uno diría, pará, el alquiler hoy te cuesta 10.000 y dentro de 3 meses o cuando se libere esto hasta septiembre que quedan congelados, te va a pasar a 15.000 a lo mejor. ¿Eh? Va a variar la cuantía de ese costo. Sí, totalmente, puede variar, pero no deja de ser fijo, por eso no pasa a ser variable como esto. ¿Por qué? Porque si pasara, ¿qué ocurriría? Ocurriría algo así, sería como un salto sin solución de continuidad, ¿eh? A otro nivel en el que permanecería de vuelta constante. Es decir, primer dato, los costos fijos cuando varían, entre comillas, utilizándola porque eso no lo hace variable, cuando se modifican para no confundirse con la semántica, lo hacen como si fuera como un escalón sin solución de continuidad. Por eso le hice la línea punteada. Fíjense qué diferencia con lo que consideramos variable, que es con tendencia continua y variable. Por lo menos con tendencia, ¿no? Como el que veíamos acá, que está acá arriba. ¿Se dan cuenta? Varió, entre comillas, sí, pero cuando varía es un salto de escalón y vuelve a estar constante hasta que pase otra cosa y vuelve a estar en otro escalón, en otro nivel y vuelve a estar constante por otro nivel o otro periodo con otro nivel de actividad. Y además, en este ejemplo de los alquileres, hay un segundo error en ese razonamiento que es muy válido que hasta esta altura lo tengan, y si no estoy haciendo abogado del diablo por si no lo dicen, pero lo pensaron, y es que ahí, ¿qué es lo que está haciendo variar o que están pensando en Q? Lo que hizo variar es la inflación, y la inflación no tiene nada que ver con cómo pensar esta clasificación. Esta clasificación no hay que pensar de otra manera que no sea respecto al nivel de actividad. El nivel de actividad y la inflación no tienen correlación, es decir, la Q no es lo que pasa con la inflación, que sería lo que motivó ese salto que estábamos pensando en el ejemplo de aumentar el alquiler a 15.000 pesos. Entonces, no porque no exista, pero para este análisis la inflación no entra en juego. Lo que hace pensar si un costo variable o fijo es el nivel de actividad, no otras cosas como podría ser la inflación. ¿Está? Esto va a quedar esta tentación muy propia, natural y entendible en el ejercicio o intentando resolver ese ejercicio de completo y completo, creo que se termina de- de consolidar, ¿no? De alguna manera, que no hay que tenerlo en cuenta otra cosa que no sea el nivel de actividad. Ahora, que haga dar ese salto es lo que nos va a hacer pensar si estamos ante un costo fijo de estructura o capacidad o de operación, operacionales. Esto es típico de Osorio, ¿no? Como está ahí el autor ahí mencionado. Y es muy útil para los análisis, después vamos a ver para la gestión, ya lo vamos a ver en otro momento, pero nos va a ayudar mucho pensar qué haría pegar este salto de escalón que les mostré acá. ¿Eh? Este salto de escalón que les puse acá, ¿qué lo hace, qué lo produce? Es lo que de alguna manera nos puede dar que no es muy académico, pero sí muy práctico desde mi punto de vista, ver si estamos ante un costo fijo de estructura, también llamado de capacidad, o de operación. ¿Eh? ¿Cuáles son los de estructura o capacidad? Son los que tienen que ver justamente, como el nombre lo dice, con la estructura del negocio, con la estructura o capacidad del negocio. Por ejemplo, si yo pienso en la contabilidad, aunque no les gusta que lo lleve ese terreno, pero eh, en un estado contable, si yo pienso, a ver, ¿dónde visualizaría qué estructura tiene un determinado negocio? ¿En qué rubro de un balance encontrarían dónde está representada esa estructura? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué rubro podrían mostrarme cuál es la estructura de un negocio?
A ver, alguno que se anime, que levante en vez de la mano, que levante la voz, el micrófono. Profe, Sí, ¿puede ser los sistemas informáticos, como por ejemplo Tango y eso? Son como, digamos, la estructura para poder desempeñarse en la tarea. bien, bien, es un buen ejemplo. Quizás depende mucho el negocio, ¿no? Por eso yo preguntaba más como rubro genérico, porque después sí cada uno va a tener de acuerdo al negocio. Pero bueno, por ejemplo, para estructura administrativa o contable, sin duda que tener un software como puede ser. Pero ¿dónde se vería en la contabilidad? Se vería en el rubro activo como bienes intangibles, quizás, ¿no? Ese software que voy a amortizar durante el tiempo de que me dure la licencia, por ejemplo, ¿no? Sería en ese caso. Ahora bien, bienes intangibles una buena representación de la estructura, aunque más abstracta que por ahí un bien tangible. Pero los bienes tangibles, ¿dónde los vería? Siguiendo que está muy bien, ¿no? Pero todavía más evidente que es los bienes tangibles. ¿Dónde, en qué rubro los vería en vez de bienes intangibles? También del activo. Bienes de... Puede ser que sean los bienes de uso, como por ejemplo en una fábrica, no sé, las maquinarias para realizar algo, en una empresa textil, por ejemplo, las maquinarias que hacen coser. Perfecto, perfectísimo. Ese es un muy buen ejemplo y sería eso, bienes de uso. ¿Eh? En principio, máquinas es una máquina, una industria, instalaciones, inmuebles y donde se desarrolla el negocio si es propio, rodados si tienen camiones o camionetas afectadas al negocio, computadoras y hardware si utilizan para... Después el ejemplo puede cambiar de acuerdo al negocio que estemos analizando, pero como concepto bienes de uso, bien, también lo que bien dijeron bienes intangibles como otro ejemplo, ahí está la estructura con la que se desenvuelve el negocio. Ahora bien, si entendemos que en ese rubro de bienes de cambio, bienes de uso del activo de una contabilidad, está ahí representada la estructura, ahora estamos hablando de costos. Los bienes de uso, bienes intangibles, ¿cómo se representan? ¿Con qué mecanismos se representan en los costos? Que ya lo mencionamos cuando hablábamos del ejercicio del taxista. ¿Con qué concepto, con qué técnica inclusive? Pero más que la técnica me interesa el concepto. Alguien que se anime, que abra el micrófono. ¿Cómo se representan los costos? Pongo el valor que lo compré directamente en los costos del periodo que lo compré. Vamos que me preocupa si nadie interviene o están todavía almorzando o si ya almorzaron se están durmiendo la siesta, no lo puedo ver. Acá hay, ¿Cómo? Perdón, ahí se cortó, ¿eh? Alguien... hay una compañera que puso amortizaciones. Perdón porque Respecto a ya completo y no veo el chat ahora. hay una compañera que puso amortizaciones. Perfecto, exacto, eso era lo que buscaba que respondiera, muy bien. Amortizaciones o depreciaciones, que son sinónimos, es como terminan quedando reflejados en los costos, ¿no? Esta estructura que tenga el negocio. Los intangibles pueden ser como ya hablamos de los seguros, la BTV y esas cosas que son costos implícitos en lo que vendría a ser el taxista. Exactamente, exactamente. De hecho, estos costos de capacidad de estructura, yo los abriría. Esperen que les voy a borrar esta flechita para mostrarles algo o graficarles algo, ¿no? Que podríamos decir que estos costos fijos de capacidad de estructura pueden ser tres posibilidades. Una es como la que decíamos recién, la más evidente, que sería amortizaciones de bienes de uso, siempre que sea método lineal. Bueno, lineales. ¿Por qué lineales?
Porque, ¿se acuerdan del método lineal que es el que usa la contabilidad obligatoria, la fiscal justamente, que es, bueno, vida útil 10 años, divide el valor de adquisición por dividido 10 y listo, y eso me da el cargo mensual o anual. Obviamente va a tener esta gráfica que les grafiqué, ¿no? De constancia frente al nivel de actividad, por la manera de cuantificar ese costo lineal. Ahora, aunque sea la estructura, imagínense sobre todo en máquinas, ¿no? Podría ser método proporcional de amortización y sería un costo variable. Cumpliría perfectamente esta gráfica que vimos acá para los costos variables. El método no lineal, sino el proporcional, ¿no? Porque voy a cargar la amortización si produje uno, el equivalente a de la vida que pueda tener de producción esa máquina, tanto de amortización, si dupliqué, ahí recién duplico, bueno, como fuera que tenga que ver con el nivel de actividad. Entonces, no, digamos, el concepto de estructura es bienes de uso. Ahora, si justo el método no es lineal, que casi siempre es lineal, por eso, pero vale la aclaración, si fuera proporcional, estaríamos hablando de un costo variable de producción o de fabricación. Así que vale la aclaración por las dudas, método lineal que casi siempre es el utilizado, casi es el obligado, ¿no? Pero bueno, en la gestión podemos utilizar otros métodos y nadie nos dice nada, ¿no? Por las características que mencionamos de la contabilidad de gestión en las primeras clases. Entonces, el primer concepto es ese. Pero además, yo les mencioné alquileres como ejemplo, de hecho. Alquileres no es una amortización. Ahora, ¿por qué? Si yo no le dije amortización solamente, le dije que está representada la estructura o capacidad. Y realmente cuando tenemos un alquiler, es la representación en los costos, cuando justamente el bien, esa estructura no es nuestra. Cuando la alquilamos, si tenemos un inmueble propio, va a ser vía amortización. Ahora, si el negocio se desarrolla en un inmueble, pero que es alquilado, en los costos vamos a encontrar en alquileres ese costo. Pero tiene que ver con la estructura. Y un tercero que es justamente otros, como digo yo, atados, entre comillas, a la estructura. ¿Qué significa este atados? Que lo que, como bien decía en el seguro, son intangibles o no, pero son costos que, sin ser amortización de bienes de uso ni alquileres, también los tuvo considerada estructura, porque lo que importa es cómo se mueven, es decir, qué les hace dar este salto, que les marqué acá resaltado. Esa es la llave para razonarlo. Si el salto lo da tener que cambiar la estructura que yo tengo del negocio, estoy ante un costo fijo y dentro de los fijos de estructura o capacidad. Y eso se puede dar. Si era por amortización de bienes de uso, ¿qué va a pasar? Y si tengo otra máquina, o alquilo otra, perdón, alquilo no es el otro. Si tengo otra máquina, otro inmueble, y bueno, va a pegar el salto por la nueva amortización que va a otro nivel por tener dos máquinas, dos inmuebles. Fue un cambio de la estructura que tengo, como bien está ahí resaltado en ese salto de escalón. Ahora, también puede ser, como decía, alquilé otra cosa. O alquilé una segunda, no por la inflación, pero si alquilé un segundo alquiler de otros 10.000 que se vaya a 20.000, y bueno, es otra estructura disponible. Si me hizo dar un salto de esos costos fijos, son de estructura o capacidad. Tengo que tener otra estructura para que en el salto. Ya sea una estructura sucedánea de que es propia, que es el alquiler. Pero también otros, que puse como tercer ítem, también hay muchos otros que lo importante es que van a entender que si pasa eso, también van a dar un salto de este tipo, producto de tener otra estructura, que son estos otros atados entre comillas. Tengo que tener un nuevo seguro, un nuevo impuesto inmobiliario, no sé, por ahí un servicio de seguridad que tenga que cubrir o vigilar esa nueva estructura. Bueno, todo lo que tenga que esté atado por algún motivo a esa estructura y que dé ese salto a consecuencia de esa decisión, son costos fijos de capacidad de estructura. Podemos resumirlo en esos tres grandes conceptos. ¿Quedó claro? Como primer acercamiento, ¿no? Obviamente vamos a seguir mucho hablando de esto. Profe, Sí.
Una consulta, un costo fijo, por ejemplo, de operación puede ser que al dueño del negocio se le ocurra, por cualquier razón, pasar de 10 a 15 el precio de su producto. El precio, Claro, no, olvídense de precio, acuérdense que esto no tiene que ver con el eje de precios, es ver qué pasa en la cuantía del costo sin inflación, sin decisiones de precio, por niveles de actividad. Es la única manera de razonar, y no es el con respecto a qué que decíamos para direccionalidad, si no no van a dejar de confundirse en esta clasificación. Es decir, nada más hay que pensar qué pasa con el nivel de actividad, producción o ventas, si fuera el caso, a nivel de ventas, eh, qué pasa con la cuantía de ese costo. No por cualquier otro factor que tenga que ver con decisiones de precio, de inflación, lo que fuera. ¿Está? Ahora igual os voy a hablar de operación, ¿no? Concretamente cuáles son de operación, pero digo, eh, antes de pasar a eso, quería ver si de estructura o capacidad les quedó alguna duda de este primer acercamiento que hicimos. Profe, le hago una consulta. Con respecto a los terrenos, por ejemplo, que vos tenés una pymes y se agranda la pyme por X motivos y adquirís un terreno nuevo. ¿Eso sería, digamos, de otros adaptados a la estructura? No, en realidad, bueno, justo está interesante, no sé si lo traes por eso el ejemplo, que justo el terreno es algo que no se amortiza, ¿no? Entonces no tendría, justo si es solamente un terreno sin nada arriba, no se amortiza, pero justamente como no tiene nada arriba, no sería parte de la estructura del negocio. Pero no tendría costo tampoco porque los terrenos no se amortizan porque justamente no pierden, no se deprecian porque no hay nada arriba que se deprecie, ¿no? Eh, entonces justo el terreno es como un punto ahí muy particular, pero bueno, no es costo porque no es justo el terreno. Ahora, si es un edificio que además tiene una parte que es terreno, justamente lo que se amortiza es la parte del edificio, no la del terreno que no se deprecia. No sé si quedó contestada la pregunta o por ahí va por otro lado. Sí, sí, más o menos era así el enfoque. Gracias. Buenísimo. Eh, ¿Alguna otra pregunta de estructura o capacidad antes de pasar a operación? Bueno, pasamos a los de costo fijo de operación entonces. Costo fijo de operación u operacionales, la diferencia es que lo que hace dar este salto que está marcado acá resaltado, también de escalón, pues un costo fijo, dan este tipo de saltos, no varían proporcionalmente como los que definimos como variables, va a ser no cambiar la estructura, como en cualquiera de estos casos eran los de estructura o capacidad, sino que lo va a provocar ese salto de escalón para quedar constante en otro nivel, operar esa misma estructura de otra manera, sin cambiar la estructura. Típicamente eso se da en un contexto industrial cuando yo decido operar en diferentes cantidades de turnos mi producción. Es decir, se da inclusive por semanas, ¿no? La primera semana del mes decido operar en un solo turno, que suelen ser de 8 horas, ¿no? Y va a ser un determinado nivel de actividad, que sería la Q, que hasta ese nivel me alcanza con un turno. Ahora llega un momento que si quiero aumentar mi nivel de actividad voy a tener que habilitar un segundo turno. Y ahí voy a descubrir, si tengo bien conceptualizado esto, que los de estructura no van a cambiar, porque sigo con mis mismas máquinas, mi misma depreciación, mi alquiler, mi seguro, todo lo que estuviera metido ahí con ese comportamiento. Pero hay unos que sí van a dar un salto de escalón, que son justamente otros, que son los costos fijos de operación, que tienen que ver con, por ejemplo, supervisores, voy a tener que contratar otro supervisor para el segundo turno, va a dar un salto de escalón, los mismos operarios, limpieza, energía, bueno, una serie de costos, la parte fija de energía, eh, etcétera, van a dar un salto de este tipo y esos son los costos fijos operacionales o operación. Es decir, el salto lo da decidir operar de otra manera la misma estructura, podríamos decir como una definición, ¿no? No tengo nuevos bienes de uso, no tengo nuevos alquileres, nada de lo
que está en los otros costos fijos, pero si están en dos planos, me doy cuenta que un montón se mantienen constantes con esa decisión, pero hay otros que no, que para seguir aumentando mi nivel de actividad, sí van a dar un salto, que son estos costos fijos de operación. Se dan cuenta, sobre todo quiero que vean, además de para discernir qué es lo que les hace dar el salto, esta parte resaltada del salto de escalón, que es lo que me define si están acá o acá, eh, también entender para qué lo vamos a usar después para entender y tomar buenas decisiones, que es un poco a donde va Osorio en su libro La capacidad de producción y los costos, que es un libro entero, pero es interesante entender para qué es. Es para decisiones de gestión, entendiendo esto, cómo funcionan los costos, voy a poder tomar mejores decisiones de precios, de costos. Eso lo vamos a averiguar mucho. El miércoles voy a enfocar una clase a esta altura para aplicar con casos los costos que venimos viendo en clasificaciones teóricas y vayan viendo solos esto de, bueno, qué miramos para cada decisión. Y bueno, en esto hay una respuesta interesante en estas teorías de Osorio, ¿no? Esa sería la gran diferencia entre los costos fijos de estructura, capacidad de operación. Típico de operación, piensen inmediatamente en turnos de producción. Ya no se los voy a anotar porque ya va a ser un enchastre, pero turnos de producción sería la manera típica que se visualiza el cambio de operación. Entonces podríamos encontrar que por un turno estaríamos hasta acá, si este gráfico lo utilizáramos, eso, 10.000 pesos el sueldo del supervisor. Y bueno, vamos a estar acá, hasta acá vamos a poder producir con un turno. Después va a dar todos esos costos que son de operación, va a dar un salto, por ejemplo, un segundo supervisor por acá y hasta puede dar en un mismo mes un tercer salto para un tercer supervisor del turno noche, el tercer turno. ¿Se dan cuenta? Ahora, este salto, ¿por qué se dieron? Se dieron por una decisión de operar la misma estructura, no cambia nada, pero operarla de otra manera, básicamente en diferentes turnos. Esos son los costos fijos de operación. Les voy a hacer una pregunta que de paso verifica si se entendió lo que hablamos hasta acá. Entendiendo que ningún costo se permanece constante, fijo siempre, ¿no? Que algo les hace dar un salto. Conceptualmente, ¿cuál les parece que tendería a mantenerse constante por más tiempo? ¿Los de estructura o los de operación? ¿Qué les parece? Con lo hablado hasta acá. Para mí tiende a estar más fijo en la estructura por el hecho de que tenés que hacer un cambio mucho más grande. Por ejemplo, si yo quiero producir más, puedo hacer un cambio en el hecho de operación, por ejemplo, habilitar más horas la fábrica en vez de comprar más máquinas o habilitar otra fábrica, como que es mucho más grande el cambio que tenés que hacer. Totalmente. Eh, Así es, o sea, los de operación son fijos en un lapso, o más que bien, se pueden llegar a mantenerse fijos por menos tiempo, pero siempre entendiéndose que eso no lo hace variable, ¿no? Ganar ese salto de escalón con mayor frecuencia, que suele ser semanal, porque la operación, esto de decir en cuántos turnos fabrica, es una decisión que normalmente se da por semana. Bueno, esta semana va a ser un turno, la que viene en dos, en tres, después bajamos a dos, en un mes, que es el ciclo típico que decíamos de gestión, podemos ver habitualmente que hasta 4 saltos de escalón puede haber de los de operación. En cambio, en ese mismo ciclo mensual los de estructura, acordándonos que no tiene que ver con la inflación y con temas de precios, sino de qué pasa frente al nivel de actividad, pero es la misma estructura durante todo un año inclusive, o puede dar muy de vez en cuando, esporádicamente, un salto de tener otra estructura. Entonces, son de más largo plazo constantes o fijos conceptualmente los de estructura. ¿eh? Ahora, están comunicados también, esto lo vamos a ver después en esto que les digo del miércoles, pero no es que son compartimentos estancos. Puedo pensar, y acá es donde es útil para ver la gestión, puedo pensar que puedo seguir con mis mismos costos hasta un determinado nivel, pero después, cuando ya el nivel de actividad de la Q me requiere un segundo turno, solamente van a dar un salto de los de operación. Un tercer turno, otro salto solamente los de operación. Ahora un cuarto turno ya va a ser imposible, porque los días, aunque nos gustara para los costos, tienen 24 horas, 3 turnos de 8 horas. Entonces, ya ahí tengo que pensar para esas decisiones que sería ese cuarto turno sería no solo el salto de costo fijo de operación de un turno más, sino que ese cuarto turno en realidad solamente es posible siendo un primer turno de otra estructura.
con todo el salto de los costos fijos de estructura que eso implica, que son mucho más cuantiosos, imaginarán, inclusive el tiempo, porque decidir operar uno, dos o tres turnos es nada más que convocar a los operarios y es rápido. Eh, un salto en los costos fijos de estructura, más allá de lo que impliquen los costos, es un tema que puede requerir, sin exagerar, hasta años. Podés comprar las instalaciones, ver cómo las financiamos, el know-how de cómo operarlas, de contratar al personal que ya sepa operar, un montón de cosas que llevan mucho tiempo. No es nada más una decisión de un mes a otro, bueno, de una semana a la otra, ¿se ve? Pero sí es necesario ver que después de tres turnos, si quiero seguir aumentando mi Q, mi nivel de actividad, el salto sería no solo de un turno más de los costos fijos que defina como de operación, sino todo un enorme salto de tener otra estructura para habilitar ese cuarto turno. ¿Eh? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a pasar a ver entonces rápidamente esto que ya hablamos, ¿no? Costos variables de producción y de comercialización. Acá está el ejemplo, pero ya lo hice un poco ahí a mano alzada. Uno es volumen producido cuando es de producción, ¿no? Y en el otro es cuando es comercialización. Lo que cambia es que el eje es el volumen vendido. Después tenemos en los proporcionales ese que se da esa correlación perfecta. Acá también tiene un paralelismo interesante que es el total es lo que define que es un costo variable, como venimos viendo. Ahora, el costo, si reflejamos el unitario y lo graficamos, se da una cosa que puede ser hasta confusa si no se entiende y si no se analiza de entrada. A nivel unitario el costo variable es fijo o constante para que no se vuelvan locos, ¿no? O sea, esta gráfica es el costo unitario. Y sí, porque efectivamente, como decíamos, variaba esta cuantía. Ahora, si lo hacemos unitario, siempre termina siendo, si el ejemplo era 10 pesos por unidad, siempre es 10, porque dividiré un costo más alto, pero entre más unidades. Entonces, va a ser constante, salvo esa cuasi proporcionalidad o en los que no son totalmente proporcionales, que vamos a ver, como vamos después, que podría ser una fluctuación también el costo unitario, chiquita, dentro de esa tendencia constante, ¿no? ¿Por qué es muy útil verlo unitario? No porque defina la clasificación, lo define la cuantía total, este gráfico, ¿no? Este que venimos viendo para definir que un costo es variable, este comportamiento. Ahora, a nivel unitario, para la gestión es muy importante, porque las decisiones de muchas cosas se definen más a nivel unitario. Entonces, entender que en principio suele ser más bien constante la parte de los costos variables, nos da que pensar que donde más hay para gestionar o más fácilmente se gestiona por solo el nivel de actividad es en los costos fijos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver ahora que lleguemos a los costos fijos. Bueno, variables podemos ser progresivos, como veíamos, o regresivos, como decíamos, bueno, a partir de determinado momento empieza a crecer en los progresivos, o en los regresivos al contrario, ¿no? Que baje por alguna economía de escala, por ejemplo, y demás, ¿no? O esto que decíamos, puede ser progresivo o regresivo en determinados tramos que vaya cambiando también, ¿no es cierto? Pero lo importante es variable, fíjense que en cualquier caso es continuo, nunca da un salto de escalón como veíamos sin solución de continuidad, esa variación como en los costos fijos. El variable, la continuidad está, después puede ser no totalmente correlacionada como el proporcional, puede ser regresiva, progresiva, pero siempre con continuidad. Ese es un concepto importante para que fijen a esta altura. Bueno, para que fijen fijos, costos fijos de estructura o capacidad. Ahí tenemos el típico costo fijo constante, como habíamos visto, pero a nivel unitario, fíjense cómo baja dramáticamente, ¿no? Sobre todo al principio, solo por el nivel de actividad. Es decir, somos mejores en costos y por ende en esto de la flechita para ser más rentables, solo por aumentar el nivel de actividad. Ahora, el nivel de actividad no solamente por producir, porque si producimos y finalmente no vendemos, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero si el nivel de actividad es producción porque después lo vendemos, automáticamente estamos mejorando también nuestros costos y nuestra rentabilidad. Nuestro costo de venta va a ser más eficiente porque va a ser más chico lo que le cargamos a los costos. Vía costos fijos sobre todo. Bueno, los de operación acá veíamos, acá no se ve, pero es mejor que se vea punteado, ¿no? Esto no es con solución de continuidad, simplemente que las posibilidades gráficas no lo dejaron reflejado así, pero
con esa línea punteada para reflejar que es sin solución de continuidad, pero el de operación, esto sería, podríamos ponerle acá primer turno. Esto es lo que pasa mientras estemos en segundo turno. Y tercer turno. Acá inclusive a propósito está para que no piensen que tiene que ser un salto exactamente de la misma cuantía, como por ahí uno para hacerlo más gráfico lo hace, ¿no? Pero fíjense que acá está el tercer turno, pega un salto más grande y es lo habitual esto, porque el tercer turno suele coincidir con el turno noche, que hay que pagar las extras dobles, una serie de costos mayores. Entonces es un salto de escalón por definir tercer turno, pero el tercer turno suele ser un salto más grande que hay que tener en cuenta que el que se venía dando por pasar de un turno a dos. ¿Eh? Eso sí, está graficado acá y no es caprichoso, sino que es lo que se suele dar, ¿no? Que sea más alto el escalón del segundo al tercer turno, podríamos decir, ¿no? Para verlo gráficamente. Y bueno, esto es lo que pasaría en cada uno a nivel unitario, ¿no? Que a medida que vamos utilizando mejor ese turno, va bajando el costo fijo, cuando apenas habilitamos el segundo turno vuelve a pegar un salto y así sucesivamente, ¿no? Y después llegamos al semifijo. Este es interesante, que decíamos que es binario, pero en lo binario, en la teoría aparecen dos posibles clasificaciones más. ¿Por qué digo en la teoría? Porque en la práctica terminamos mandándolos a fijos o variables, y inclusive muchos van a encontrar hasta en la bibliografía o en algunos autores que hablan que fueran sinónimos semifijo y semivariable, ¿no? Parecía, bueno, depende cómo mires la botella, medio vacío, medio llena, pero yo tengo una postura y se la voy a defender porque, en esto de que hay muchas posturas en muchas cosas, para que no es lo mismo semifijo o semivariable. Y justamente lo que viene después del semi es lo que les da la llave de a dónde terminamos poniéndolos a efectos prácticos, dijimos que es binario. Es decir, el semifijo terminamos asumiéndolo como un costo fijo a efectos prácticos de clasificación. Pero conceptualmente tiene una característica, que por eso le llamamos semifijos, que tiene que ver con este autor, Juan Carlos Vázquez, que ya creo que les hablé en otra oportunidad, que también empíricamente, que descubrió? Especialmente lo que es la mano de obra que se paga jornalizada, es decir, que se le paga por jornada, por el tiempo de una jornada, por ejemplo de 8 horas, cuando tenía que pagar horas extras, encontraba que tenía una característica, eh, esa hora extra especialmente, un comportamiento muy particular, que sería este que está acá, que después lo vamos a ver con un zoom, ¿no? Eh, Venía, por ejemplo, le pagaban por turno 20.000 pesos. Ahora, después cuando empezaban las horas extras pasaba esto, que ahora vamos a ver más ampliado, que es clásico de lo que sería un costo semifijo. ¿Qué implicaba esto que ahora vamos a ver en zoom? Bueno, ahora le hacemos un zoom a esa parte que veíamos en la tendencia, esta parte, ¿no? ¿Qué es ese zoom? Supongamos acá, bueno, pagábamos por 8 horas que fuera la jornada, para hacer un número rápido, que fuera acá, imaginemos 800 pesos, 100 pesos por hora esa jornada. Si yo le pido a ese operario que se quede una hora extra, uno estaría tentado a pensar que es un costo variable, pensando justamente en la cuantía, ¿no? Que es un error muy habitual, ¿no? Pensar qué pasa con la cuantía del costo, porque efectivamente, si le pago 100 pesos por hora, le voy a tener que pagar 900 pesos a ese operario, porque hace una hora más, una hora extra. Ahora, acuérdense que para yo definir que fuera variable, tengo que ver qué pasa en este eje, que es el nivel de actividad, el de volumen, en este caso sí de producción. ¿Y qué pasa con el volumen? ¿Puedo asumir en mis decisiones que va por pagarles hora extra o voy a producir, si produjo 800 unidades, que sería, supongamos, va a producir 900? Es la motivación por lo que asumo ese costo, pero no es por motivación que yo clasifico tampoco ex ante. Tengo que verificar que seguro va a pasar eso, una correlación entre ese costo y su cuantía y lo que va a pasar con el nivel de actividad. Y como pago por tiempo las remuneraciones, no por eficiencia, no puedo asumir eso.
se quedó leyendo el diario, mirando el techo y yo le tengo que pagar igual esa hora extra. Porque pago en función al tiempo esa remuneración. Entonces, es esa característica del semifijo. Pareciera variable porque la cuantía sí va a variar por tener que pagar en función al tiempo, pero ¿qué pasa con esto? No lo sé, con el otro eje. Como no lo sé, este gráfico inclusive está asumiendo que pasa pensando que sí ocurriera, pero es la cuantía nada más, no sé qué ocurre con el nivel de actividad. Esa es la característica de los semifijos. Si pudiéramos poner una rápida definición, sería algo así como, que creo que en otra de los materiales que les subí está, son variables pero en función al tiempo, que es lo que está variando cuánto tengo que pagar, la cuantía del costo, pero no necesariamente en función de la eficiencia, que es lo que estaría representado acá, en la Q. ¿eh? No sé qué pueda pasar con la eficiencia porque tengo que pagar por el tiempo y no importa la eficiencia. Si fuera destajo, que es una modalidad casi eliminada por las leyes laborales, el destajo es justamente una modalidad que pagas por unidad producida, pero casi está prohibida por las leyes laborales, por lo menos en blanco, ¿no? Que paguen cosecha, eso sigue existiendo, pero no por lo menos el trabajo en blanco. Entonces, eh, si fuera destajo sería variable, sería perfectamente variable, la correlación se daría, pero como tengo que pagar por el tiempo, en las modalidades tipo jornal, ahí ya no sé qué pasa y bueno, es el típico costo semifijo, ¿no? Que tiene esta característica. En cambio, el semivariable, ven que el semifijo, como decíamos, terminamos asumiéndolo como un fijo de operación, ¿no? En la práctica. Ahora el semivariable nos da la llave, no es sinónimo y no solo no lo considero sinónimo, sino que el semivariable lo terminamos en lo binario, se termina metiendo más como un costo variable. Típico ejemplo de esto, así como el otro es el típico ejemplo de la hora extra en un personal jornalizado, acá es el costo de la energía con la que funciona la fuerza motriz de una empresa, de las máquinas. En un contexto industrial, obviamente, ¿no? Si funciona con energía eléctrica, será la factura de Denor o de Sur. Si es con gas, será la factura de gas. Si es con combustible, como ese ejercicio completo tan viejo que menciona combustible, ¿no? Como funciona con combustible las máquinas, también es un semivariable, aunque por ahí no esté como columna planteado, pero dividimos una parte a fijo y otra variable, ¿no? Por sus características. Tiene que ver con esto, fíjense, eh, aquí quizás no, ven que en algún punto empieza siendo fijo y después empieza con una tendencia típica del costo variable. Quizás este gráfico no se ve tanto porque implica, podría empezar de cero esto, ¿no? Esta parte variable. Acá está como, bueno, venís con 1000 de fijo y después empieza a variar. Ahora, eso significaría, por ejemplo, una planta que la tenés sin funcionar durante un montón de tiempo y ahí vas a tener que pagar igual, no sé, si ese no te viene igual la factura, no te viene en cero, estás produciendo cero. Te va a venir 1000 pesos de el medidor, de impuestos, esa es la parte fija que tiene. Ahora después otra parte sí va a empezar a variar, como está marcado acá, conforme a que varíe esa producción, ¿no? Ahora, si lo vemos en gráfica, le vemos la típica gráfica de un costo variable que les dibujé recién. Ahora, si lo hacemos un análisis más de apertura, tiene una parte de costo variable y otra parte de costo fijo, el costo semivariable. Es decir, los semivariables serían costos con comportamiento mixto, una parte fija y otra parte variable. Típico energía, fuerza motriz, ¿no? Con la que funcionan las máquinas de un negocio industrial. Ahora, ¿por qué es semivariable y otro semifijo? Fíjense que acá por ahí no está en relación proporcional, pero la cuantía de la parte fija suele ser muy pequeña en relación a la parte variable. Acá no está, ¿no? En este gráfico, pero por ahí es muy poca. Entonces, bueno, no va a tener mucho efecto considerar todo variable. Y gráficamente vemos que esto es la típica tendencia con solución de continuidad que le damos a los costos variables. Ahora, con una particularidad, normalmente en cero, no pensamos en cero como en los costos variables, empieza ya con la parte fija, en la del medidor, la de los impuestos, aunque estemos produciendo cero. Ahora, después empieza a variar. Ese es el típico costo, la característica de un costo semi variable, CSV le llamaríamos, ¿no? Una parte variable y otra parte fija.
Si es binario, lo mandamos todo a variable. Ahora, si queremos ser todavía más precisos, y bueno, si es la energía, haremos una parte que es la energía variable y mandamos todo esto, y la parte de energía fija mandamos todo esto, y vamos a ser todavía más precisos en nuestros análisis. Si lo hacemos más fácil, más simplificado, por la incidencia que tiene la semivariable y por la característica gráfica, inclusive, lo mandamos a variable, y el semifijo, si se fijan, era anteriormente, en la anterior no dejaban de ser saltos de escalón, es sin solución de continuidad, porque pasamos de 800 a 900 pesos, a 1000, a 1100, dependiendo de las horas extras. La verdad que acá no quiero hacer mucho hincapié porque estamos con este signo de interrogación que no sabemos qué pasa con la eficiencia, ¿no? No la podemos asumir porque pagamos en función al tiempo, ¿no? Entonces, salto de escalón en la cuantía, pero encima no sabemos qué pasa en el eje de las X, ¿no? Del nivel de actividad, de la eficiencia. Bueno, y acá tenemos el típico gráfico del costo total, ¿no? Estos serían los costos fijos, el costo variable y el costo variable y el costo total, que sería la misma proporción que tenemos el costo fijo trasladada sobre el costo variable, nos da la pendiente del costo total, que después más adelante cuando también le agregamos análisis los ingresos o las ventas, donde intersectan con el costo total, es el famoso punto de nivelación o equilibrio, ¿no? Que vamos a hablar muchísimo en la segunda parte cuando veamos análisis marginal y demás, pero bueno, interesante ir viendo que ese punto de nivelación, también llamado punto de equilibrio, es con donde intersectan las ventas, que acá no están, porque no son costos sino ventas, con el costo total, que es esta suma de costo fijo más costo variable. Bueno, después tenemos, según direccionalidad, tenemos esto que ya hablamos, ¿no? De la diferencia de unidad de costo y unidad de costeo, muy importante para ver con respecto a qué analizamos la direccionalidad, ¿no? Si un costo es directo o es indirecto. Y después esto de que también los podemos combinar y se utiliza mucho esto de combinar la variabilidad y la direccionalidad, entonces podemos encontrar costos variables directos, costos variables indirectos, costos fijos directos y costos fijos indirectos, obviamente dependiendo de las unidades de costeo también que estemos definiendo para el análisis de direccionalidad, ¿no es cierto? Pero esta combinación, la toma de decisiones, se utiliza mucho también. Y no hay que pensar que son sinónimos, ¿no? Ni que todos los fijos son indirectos, como ya analizamos cuando hablábamos de por qué no llamarlos SIF, sino más bien carga fabril, ni tampoco todos los variables son directas, ¿no? Puede haber todas estas combinaciones. Y después, bueno, según área de actividad ya hablamos de esto, ¿no? Tiene que ver más con la clasificación funcional de la contabilidad obligatoria, pero sí nos sirve mucho para asignar y gestionar por responsabilidad de los costos, que suele estar la responsabilidad con este criterio funcional, ¿no? En los organigramas y demás, siempre vamos a encontrar un jefe encargado, no importa quién, de la producción, de la comercialización, de la administración, de las finanzas, y es el principio de cualquier gestión, ¿no? A quién responsabilizar de analizar y gestionar esos costos que clasifiquemos con este criterio. Después, bueno, elementos del costo según su naturaleza. Y la utilidad, bueno, vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero sobre todo variabilidad y direccionalidad vamos a ver mucho, con ejemplos se va a ver mucho más claro para la gestión y la toma de decisiones. La funcional, como decíamos, más de la contabilidad obligatoria, pero ya que la tenemos porque es obligatoria, la vamos a utilizar también para la gestión, o por esto de la asignación de responsabilidades, y la de naturaleza es más bien muy intuitiva y porque está en este ejercicio completo y completo, pero no la vamos a seguir usando propiamente como clasificación, ¿no? Más adelante. Vamos bien hasta acá, ya para meternos la última media horita al completo y completo, que ya lo tienen resuelto, pero sobre todo si tuvieron dudas o en algunas que aunque no me digan, yo creo que valga la pena remarcar o machacar algún concepto. Arrancamos con completo y completo, ¿les parece? Bueno, la primera parte es completa, acá ya está planteado con las columnas, la clasificación por funcionalidad o área de actividad, la de naturaleza económica, o sea, qué origina los costos, elemento del costo de fabricación o producción y direccionalidad que aclara el ejercicio que es respecto a líneas de productos. Acuérdense esto de pensarlo como
alfajores, galletitas, ahí muy abstracto 1 y 2 o algo así. Pero ese es, con que podamos direccionarlo a la línea de producto, con el ejemplo que imaginen, ya sería directo con este enfoque de este ejercicio, ¿no? Y después vamos a volver sobre las mismas para completo lo que hace las mismas 36 cuentas, volver a clasificarlas, pero por el criterio de variabilidad, que sería el que enfoca el ejercicio completo, ¿no? Agregando de lado. Bueno, vamos a ir rápido, me voy a detener yo, salvo que ustedes me detengan para otro, pero en los que me parezca que valgan la pena, además sabiendo que ya tienen la solución subida ahí a la parte de ejercicios prácticos en el web syllabus, ¿no? El primero de comisión a vendedores lo voy a recorrer nada más que para entender cómo funciona el criterio, por si alguno no, espero que todos hayan intentado hacerlo, pero si no, cómo pensarlo, ¿no? Área de actividad o función, bueno, es para el área, la función es para el área comercial, ¿no es cierto? Ahí podemos ver el monto que está definido en el enunciado. Naturaleza económica es la labor, ¿se acuerdan que hay que pensarlo como labor de alguien de la organización? Bueno, sí, es una manera de remunerar la labor, las comisiones que le paga a los que venden, ¿no? Costo de fabricación, esta no es nada, ninguno, ¿por qué? Porque amerita si es de fabricación o producción, pero acá dijimos que es de, teníamos que haber marcado acá, como no es de fabricación, acá no va nada, nunca va a ir nada, si acá no pusieron algo, ¿no? En fabricación. Y direccionalidad respecto a líneas, directo, ¿por qué? Porque yo puedo, sin ninguna base de prorrateo, sé perfectamente cuánto vendió cada vendedor de cada línea de producto y cuál es la comisión. No necesito ninguna otra base de prorrateo para, de manera inequívoca o unívoca, direccionar ese costo a las unidades de costeo que haya definido, que en este caso son líneas de producto, ¿no? Duda hasta acá, más que nada, más de cómo plantear el ejercicio, cómo pensar de complet. Si no, voy a seguir ahora sí con más ritmo, ya sobre la solución y deteniéndome en los que me parezca que valen la pena. Si alguien, por micrófono, por favor, que no estoy viendo el chat, no sé si alguien, escuché un ruidito de chat, pero no lo veo. Nadie pregunte nada. Seguimos adelante, bueno. Depreciación máquina de fábrica, servicios generales. Yo voy a ir, ahora sí, ustedes me frenan, donde me parezca que no hay, obviamente depreciación no aclara, pero es método lineal, ¿no? Pero igual eso es más para costo fijo y variable. Acá por el indirecto, de acá indirecto vale la pena mencionarlo ahora, válido para muchos. El ejercicio dice que direccionalidad es la parte de la fábrica es común a todas las líneas de producto, la parte de la estructura comercial y administrativa, con lo cual eso nos da la llave para pensar que todos son en principio indirectos, salvo alguno en particular que ya vamos a analizar, ¿no? Pero eh, rodado de distribución, ¿por qué es indirecto? Y bueno, porque ese rodado sirve para distribuir todas las líneas, por lo que dice el mismo dentro de los escueto del enunciado, lo aclara eso el ejercicio completo, ¿no? Bueno, después seguimos con las depreciaciones, ¿no? Me parece que no tiene mucho lugar a dudas, pero igual me frenan, levantan el audio, ¿no? Alguno que tenga alguna duda para plantear. Acá empieza uno que por ahí vale la pena algún comentario, el 6, ¿no? Combustible para proceso de fabricación. Fíjense que, bueno, obviamente fabricación es esto que les decía antes, ¿no? Que está pensado, es un ejercicio de una empresa tan vieja que las máquinas funcionan a combustible, no sé cuál, querosén, nafta, gasoil, no importa, pero funciona con combustible. Con lo cual es de fabricación, es algo material, acuérdense que acá no implica materia prima, sino que es algo material que lo origina el costo, no tangible como sinónimo de tangible, pero no implica materia prima, salvo que fuera YPF la empresa, que no es el caso, pero si no es carga fabril, el producto terminado no lleva combustible, sino que es con lo que funcionan las máquinas, ¿no? Y de direccionalidad respecto a las líneas, indirecto, asumiendo esto de que las líneas son las mismas funcionan con el mismo combustible todas, o sea que va a haber que utilizar algún prorrateo para asignar ese costo, ¿no? Combustible para equipo de distribución, lo mismo, pero bueno, como es distribución, un costo de comercialización.
también, bueno, las oficinas funcionan con calefacción, con combustible, ¿no? Como eran en viejas épocas. Este es interesante, miren, seguro de productos terminados, el 9. Es de comercialización, está planteado. Me gustaría saber si a alguno no le hizo ruido esto, por ahí si ya vieron la respuesta o si la plantearon de otra manera, ¿no? Porque el nombre ya, ¿qué implica seguro de productos terminados? Que estamos asegurando los productos que ya están terminados de fabricar en esta industria, pero si están asegurados porque están en el depósito o en el almacén de productos terminados y no están vendidos todavía. Entonces, esta clasificación, ¿qué implica? En lo concreto, ¿quién se va a hacer cargo de este costo? Y no es menor una empresa eso. Imagínense el encargado de la comercial, con bastante razón podría levantar, alzar la voz diciendo, ¿por qué me lo enchufan a mí estos costos? Si lo comercial tiene que ver con las ventas y yo todavía no lo vendí, por eso está en el almacén. Y entonces diríamos, bueno, a ver quién se lo tenemos que asignar. Entonces miramos para atrás y decimos, bueno, el de fabricación. Y el de fabricación también con razón diría, pará, yo ya terminé mi parte, ya está terminado, ya lo fabriqué. ¿Por qué me lo vas a enchufar a mí ese costo? Es como un parte, se dan cuenta, está como una línea justo de un parteaguas, es el almacén o depósito de productos terminados. Esto casi estoy aprovechando la excusa para hablar de algo teórico, ¿no? Entonces, en ese natural parteaguas que se define en ese punto del almacén o depósito de productos terminados, suele ya definirse que es de comercialización, como está planteado acá en la solución. ¿Por qué digo suele? Porque, como ya dijimos cuando hablábamos de la contabilidad de gestión, no hay una resolución técnica que diga hay que hacer esto o aquello de tal manera. Pero como lo que queremos es gestionar a partir de los costos, en esto de bajar la flechita que mencionábamos, que todo tiene que ver con, en última instancia, con ese objetivo de bajar los costos hasta con cómo los clasificamos para ser más eficientes y rentables en última instancia, podemos decir una u otra cosa, hasta que sean de administración, porque el seguro, qué sé yo, es una actividad más administrativa también, pero ¿qué va a ser más eficiente para nuestro propósito final? Y al comercial enchufárselo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a eliminar o bajar ese costo? Y cuando el depósito del producto terminado sea lo más bajo posible. ¿Y cómo lo va a lograr el comercial eso? Vendiendo. Entonces, qué mejor que eso, ¿no? Para hacer que la gestión sobre todos esos costos que tenga el almacén o depósito de productos terminados. Ese es el enfoque por el que asumimos que es de comercialización. ¿Está? Profe, le hago una consulta. Con Sí. respecto a las garantías de los productos, o sea, vos vas a comprar un producto y te dan una garantía. ¿Ese costo quién lo asume? Eh, la garantía postventa, diríamos, ¿no? O sea, vos ya lo vendiste, digamos, si estás del lado del mostrador del vendedor y después tenés que hacer cargo de... Ese también es un costo, debe ser considerado, ya cuando digamos costo de comercialización, vamos a hablar puntualmente de eso, también es un costo de comercialización. Deberíamos asumirlo como un costo de comercialización, en el sentido que también es un gancho para poder vender más. Puedes decir, bueno, si te lo garantizo, estás facilitando la venta por esa garantía que estás dando, ¿no? Es un impulso comercial que estás queriendo dar con eso. Más allá que después, internamente, si tenés que ejecutarlo porque los productos son defectuosos, tendrás que también mirar para otro lado y agarrar al de control de calidad o agarrar al de fabricación. Pero como concepto, también los costos de garantía de postventa eh, se toman normalmente en la gestión como de comercialización. No sé si está respondida la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, seguimos adelante. Entonces, naturaleza económica. Bueno, el otro, acuérdense, este es un buen ejemplo. En la compañía de seguros trabajó alguien, pero no es labor por eso. Esta clasificación, acuérdense que es siempre que sea labor de alguien de la organización va a estar en labor, si no es otros, ¿no? Un seguro, por ejemplo. Bueno, elemento del costo de fabricación, nada, pues de comercialización, y indirecto, asumiendo que es una póliza global para todos los productos que haya en ese almacén, ¿no? Independientemente de la línea de producto y demás. Ahora, acá hay una llamada que algunos tienen acá, ¿no? Depende de la póliza que aparece ahí. Imagínense que estuviéramos, que no está aclarada en el ejercicio, pero para darle un poquito más de riqueza al análisis, ¿no?
que es seguro de productos terminados, estamos ante una empresa Boeing, por ejemplo. Boeing, que sabemos que fabrica, ¿qué es cada producto terminado de Boeing? Aviones, nada más, nada menos, ¿no? Cada producto terminado es un avión. Si imagináramos que fuera Boeing, ¿qué sería? Seguramente sería directa esa póliza. ¿Por qué? Porque cada producto terminado seguramente va a tener una póliza por la importancia de esa unidad de producto terminado. ¿Se ve? Acá estamos asumiendo en ese indirecto que es como una póliza global de un producto terminado que se asegura de manera global independientemente del producto y de la línea de producto. ¿Tá? Por eso es muy importante que más que la solución es el supuesto, el asterisco que le pongan a cada uno es lo que más les va a enriquecer en este ejercicio, ¿no? Bueno, seguro de equipo de línea de elaboración, seguro de edificio de fábrica. Ustedes me frenan, ¿eh? Si hay alguno que les genere duda, me parece que no hay nada demasiado en estos para considerar. Jornales de operarios, líneas de elaboración. Este sería la típica mano de obra directa, ¿no? Que aparece como rubro, el que trabaja directamente en la elaboración de los productos. No así en limpieza de fábrica, que es carga fabril, ¿no? Eh, no está haciendo los productos, está limpiando la fábrica donde se hacen los productos. Capataz es sinónimo de supervisor, podría ser, ¿no? Como típico que pusimos como ejemplo, ¿no? Inclusive de, como vamos a ver en la parte de completo de costos fijos de operación, ¿no? Acá estamos subiendo directo en el supuesto que, como está en plural, que cada línea de fabricación, que es con respecto a que hay que analizar las unidades de costeo de la direccionalidad, eh, hay uno por cada línea, ¿no? Hay que asumirlo porque está ahí sí como medio implícito por esos plurales que están ahí, pero bueno, ese es el por qué está directo. Si pensáramos que es un solo capataz para todas las líneas, sería indirecto, ¿no? Que es lo más interesante para que vayamos afirmando cómo pensar estas clasificaciones. Bueno, ahí pasamos a las segundas 36, ¿no? Acá sueldos es la parte de sueldos, ¿no? De comisiones, que era el punto uno de los vendedores. Por eso acá es indirecto, ¿no? El otro era directo porque era una manera directa de obtener ese costo, de asignarlo. Ya la parte de sueldos se dedican a todo, como decía el enunciado, la parte de estructura comercial. La asignación ya va a ser para alguna base de prorrateo, ¿no? De distribución. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, ¿eh? Yo si no sigo pasando las soluciones propuestas. Materiales básicos de productos es materia prima, ¿no? El típico, otra manera de llamar a la materia prima. Este es interesante para comentarlo un poquito el 28. Fíjense que yo lo abrí para darle un poquito más, sacarle un poquito más el jugo del punto, ¿no? Materiales de envase, está entre paréntesis, producción y material de empaque, comercialización. Y acá está, ¿no? 40 es la parte de envase y 10 de empaque. Este da pie a un tema también más teórico, ¿no? Para aclarar este punto. La palabra envase ya de por sí nos indica que forma parte del producto terminado ese envase, es decir, no se vende si no es con ese envase, con lo cual pasa a ser automáticamente materia prima, como ven acá. Está en materia prima como parece un alimento, es un alfajor que no se vende suelto, sino en un envoltorio de papel. Ese papel es un envase y es parte de la materia prima. El costo de ese producto terminado es no solo el dulce de leche, todo lo que lleve el alfajor de materia prima, sino también ese envoltorio que no se come, pero es parte del producto terminado. Ya definirlo como envases así. En cambio, empaque, la palabra ya nos da que pensar que tiene que ver con algo de comercialización. Es si esas mismas alfajores los vendo en una
al canal minorista los venden en una caja de 24, una caja de cartón. Esa caja de cartón es un empaque y es de comercialización, sería esta parte. Y si al canal de supermercados lo venden un pallet de mucha más cantidad, y a lo mejor ese pallet con ese stretch film que lo envuelvo y la madera del pallet es un empaque de comercialización también. Así que es una disquisición importante, aunque sea semántica, es otra cosa que nos da pie a algo más teórico, ¿no? Excusa para este ejercicio. Y también una reflexión que aparece ahí interesante, ¿no? Hay envases que ni siquiera son costos. Por ejemplo, generalmente lo que son, como dice ahí, retornables. El típico ejemplo es los sifones del sodero, ¿no? Cuando todavía existe que uno deja los sifones y te dejan las sodas, por eso también es más barato, porque justamente no son ni costos ni se trasladan al precio de venta, lo mismo las de gaseosa, las de cerveza, ¿no? Eh, Muchas veces el envase forma parte del producto terminado, pero ni siquiera es costo porque es retornable. Tiene esa curiosidad a veces, ¿no? Seguro de vida operario fábrica es otro que denota la antigüedad del ejercicio, porque hace muchos años que ya este costo está cubierto dentro de las cargas sociales en lo que es la famosa ART, aseguradora de riesgo de trabajo, en lo cual, si estuviera de esa manera y no como una póliza aparte, un costo aparte, estaría dentro quizás de la mano de obra, ¿no? Eh, y como labor, ¿no? Como parte del costo de la labor. Pero bueno, asumiendo como está en el contexto del ejercicio, que es un seguro, una póliza aparte, tendría esta solución, ¿no? Este es otro interesante, intereses sobre préstamos bancarios. Fíjense que acá es el primero que no aparece en ninguno, rayita en todos, ¿por qué? Porque en realidad por funcionalidad, cuando lo vimos en teoría, vimos que hay una cuarta columna acá. ¿Cuál es la cuarta columna que falta? Justamente la parte que tiene que ver con esto, que son los financieros. Podríamos poner fin y ahí sí iría, ¿no? Justamente lo financiero, no importa con qué, esto como el concepto de universalidad del pasivo, con lo financiero pasa lo mismo. Hasta si lo hiciste para comprar algo y lo puedas identificar o etiquetar ese costo financiero fue para comprar una máquina y podría pensar que es de fabricación, no importa si puntualmente quedó asignado a eso, garantizado por un determinado bien que tenga que ver con un área. Sacaste un crédito para eso porque dejaste de usar la plata que tenías en la caja y lo usaste para otra cosa dentro de la empresa o lo que tenías en el banco, el crédito, etcétera. Entonces, no, en esto de que sería injusto asignarlo o etiquetarlo con algo, es esa universalidad del pasivo, que es un concepto que también se aplica a lo financiero y por eso es un área definida como diferente, ¿no? En esta clasificación inicial. Por eso acá no lo ponemos en ninguna. Bueno, creo que ahí terminamos con algo que sería complet y ahora pasamos a completo. Si les parece, que es el que sí me parece que da más tela para cortar en estos 10 minutitos que nos queden. Lo primero es esto, ¿no? Que está también acá aclarado. La clasificación es útil especialmente como subclasificación si definimos que son de fabricación, fijos de fabricación. Es decir, son en la primera clasificación, le definimos que son de administración, de comercialización. Ustedes mismos van a sentir que se ven medio forzados a definir qué tipo de subcosto fijo es, si de capacidad de operación, inclusive semifijo. Es fijo y listo, no está pensada esa subclasificación de estructura, capacidad, operación o semifijos para un contexto que no sea para los de fabricación. Así que si le hace ruido cuando no es de fabricación, no es porque no estén entendiendo el concepto, sino que alcanzaría, lo vamos a poner para ponerlo en alguna columna de estas, pero es fijo y chau, no tiene mayor utilidad subclasificarlo, ¿no? Como dice ahí la aclaración. Bueno, variable de comercialización, obviamente el de comisiones, como ya pusimos en el ejemplo. Todo lo que es depreciación, asumimos ese método lineal, por eso lo estamos poniendo en capacidad, y no podría ser variable, ¿no? Como habíamos visto en la parte teórica. Combustible para proceso de fabricación, acá es interesante, está puesto 200, pero el enunciado tiene una llamada, ¿eh? En la parte de completo, no sé si alguien lo tiene a mano, pero dice algo así como
Eh, esperen que lo estoy abriendo yo también, el enunciado, ¿no? De completo. Dice algo que acá está simplificado, pero vale la pena para que no se... Y creo que en la solución que tiene en Excel está puesto según lo que les voy a comentar ahora, ¿no? Que es lo siguiente, si bien es binario, como decíamos, dice el combustible, la llamada A de completo dice el combustible para el proceso de fabricación, el consumo de base a planta parada para suministrar energía es de 110. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad acá tenemos de 200 tendríamos 90 nada más con este comportamiento variable por esa llamada. Los otros 110 sería esto que le decía, ¿no? Es un semivariable, como todos los costos de energía suelen serlo, de fuerza motriz. Y acá aparece, bueno, como tenemos dos columnas, pero en realidad sería como un semivariable, ¿no? Los 200. Si lo hacemos más específico, como decía, lo detallamos, acá sería 110 y en el otro 90. ¿Está? Lo mismo en el combustible para equipos de distribución. eh, Dice 80. Acá también sería 80 acá. Y acá serían los otros 70, ¿no? De la diferencia hasta los 150. ¿Qué serían movimientos no distributivos? Para que se le imaginen que es más abstracto. Imagínense que ese flete, ese camioncito que tenemos, es para ayudar a los clientes, ¿no? Por eso de comercialización. Pero que por ahí la parte esa es el combustible que, no sé, tenemos en un garaje a 20 cuadras y en ese ida y vuelta cuando va ahí no va a ser un cliente y gasta combustible. Bueno, esa sería la parte del costo fijo de capacidad, estructura o fijo, porque en esta comercialización se encuentra tampoco tiene tanto sentido, pero bueno, fijo al fin, y los otros 70 serían los que varían en función al nivel de actividad o a la que esté vendiendo, ¿no? Por la distribución a los clientes. Este también es interesante, miren, por ahí a algunos les generó confusión. Calefacción, oficina de administración, fijo. Muchas veces algunos me dijeron variable, ¿no? En algunas, no ustedes, pero suele haber alguno que piense variable. Pero ahí, para seguir en esto de cómo pensar el variable fijo, es nivel de actividad. Por ahí va a variar en función del clima, porque si vas a tener que gastar más combustible en invierno, que va a ser más frío, vas a echar más combustible para calefaccionar. Pero es en función del nivel de actividad. ¿Qué tiene que ver lo que vas a producir al frío que haga en la oficina? ¿Se entiende? Buena excusa para seguir reafirmando esto, ¿no? Lo mismo este seguro de productos terminados. Este sí me gustaría, ya que falta poquito también, eh, que alguno levante la voz si ya hace ruido y ninguno pensó que fuera variable este seguro de productos terminados. Este tiene que ver con la póliza. Todos los seguros, para hacerlo más rápido, ¿no? Pero todos los seguros estamos asumiendo diferentes lugares donde ponerlo, pero asumimos las características de la póliza que no están aclaradas. Seguro de productos terminados estamos asumiendo que se paga por lo que haya en el depósito, pero muchas veces hay lo que se llama pólizas flotantes, que justamente pagás la póliza en base a lo que tenés en el depósito, a lo que vendés y a lo que producís. Ahí sería variable, o sea, depende de cualquier seguro de la póliza, nos faltan datos, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Que la Te, solución te- está te hago una, llamada... Sí, sí, sí. te hago una pregunta. ¿Cómo haces con los anexos de las pólizas? ¿Cómo se considera un anexo de una póliza de seguro? En el caso de que le tengas que poner un anexo, por ejemplo, a los equipos de la línea de elaboración. No, bueno, depende de lo que diga el anexo, ¿no? Pero es de lo que les decía, ¿no? Que ahí es donde va a tener la información. Lo que nos tiene que decir la póliza o el anexo de la póliza es cómo se comporta la cuantía de lo que pago respecto a lo que quiero clasificar. Es decir, eso nos va a dar la llave de si es fijo, es variable. Eh, Acá estamos diciendo que es fijo, porque si pagás eso no importa tu nivel de actividad. Es decir, tengas en el depósito 100 o 1000 y de qué producto lo tengas, no importa. Pagás tanto y te asegura todo. Ahora, las pólizas flotantes, por ejemplo, no es por eso. Vas a pagar tu póliza de acuerdo a lo que estés informando que tenés y al costo de lo que informás que tenés y lo que tengas, depende de los productos que tengas, la cuantía de lo que vas a pagar de seguro, ¿no? Entonces, eh,
les quiero dejar como concepto, por eso le digo, no es tan importante que esté en la solución, sino el asterisco, lo que le pongan a lo que está defendiendo, a lo que está puesto como solución, ¿no? Pero podría haber otras en esto de que es un ejercicio bastante amplio en su enunciado, ¿no? Para dejarnos imaginar otras cosas, justamente. Tom, Perfecto, gracias. acá sí ya está separado, ¿no? Jornal de operario, lo que es horas extras, sí está separado 200 y 200. Pero bueno, vale también la aclaración en estos dos que marqué, ¿no? Que también tiene una aclaración en la parte de completo y en la solución lo van a encontrar así. Ya para cerrar, hay uno en particular que me gustaría detenerme, si es que no les genera ya a ustedes una pregunta, que es este. El punto 24, gastos de viaje vendedores, que sea fijo. ¿A nadie le pareció que podía ser un costo variable de comercialización? O mismo la publicidad que viene después. ¿Eso no va en relación a la cantidad de ventas que tengas? Debe pensarse así, pero muchas veces en esto de los errores habituales a esta altura, y que por eso quiero aprovechar para remarcarlos y y fijarlos con este ejemplo, con estos ejemplos de este ejercicio, no pensar no variabilizar, podemos decir, los costos, pensar que son variables por la expectativa con la que uno asume ese costo, viendo la edad del negocio, ¿no? Obviamente. Viaje de vendedores. Obviamente que el viaje se lo pagás al vendedor para que venda más, para visitar ese cliente en la guía acá. Ahora, puede haber hecho ese viaje y tu cuantía del costo varió y subió, pero ¿qué pasó con la Q, con el nivel de actividad, el nivel de ventas en este caso? Puede haber viajado y no vendió a consecuencia de ese viaje ni una unidad más y el costo subió igual. Entonces, si no puedes, era como lo que hablábamos en el semifijo, si no puedes asumir la cuantía del nivel de actividad, que es lo que pasa, no puedes asumir la variabilidad, aunque tu expectativa por la que asumís ese costo sea que se desplace esa Q. Lo mismo con la publicidad, o sea, si no sería muy Pero fácil. ese costo en relación a lo que vos veas, que vos venís generando con ese ítem, ¿no lo podés llevar a variable, digamos? ¿No puede No, ser un costo variable? puede variar, pero no puedes asumir en tus análisis que sea variable. Porque esto acuérdense que es para tomar decisiones sobre todo de gestión, más que para verlo históricamente. Entonces, si no, fíjense, se los voy a mostrar como decisiones si uno pensara que es un costo variable, ¿no? Se Claro, van vos, a por ver, ejemplo, me imagino que en un análisis de presupuesto ese costo lo pondrías como algo fijo que vos tenés que tener sí o sí. claro, pero imagínense por qué. O el que viene después que es publicidad, ¿no? Que acá. Si yo pensara que estos dos, como podría pensar que mi expectativa, yo asumo gastos de publicidad o de viaje de vendedores para que vendan más. Ahora, si yo lo estuviera asumiendo como una correlación, sería facilísimo cualquier negocio. Yo lo único que hago es hacer que viajen un montón los vendedores y hacer un montón de publicidad y eso me dispara las ventas automáticamente, que sería lo que haría que un costo sea variable. ¿Se entiende? Que sea la expectativa no implica al revés. Si no puedo asumir esa eficiencia de antemano, ex ante, no es variable. Y si no es variable, fijo a nivel práctico. Entonces es binario. Por más que pueda haber hasta históricamente alguna correlación, si no la puedo definir de antemano, no puedo asumir que es un costo variable. Con lo cual, fíjense que esa tentación que al principio casi todo lo terminamos haciendo variable un costo, por ahí les habrá pasado a todos si lo intentaron hacer antes, que algo los hace variar, sí, todo termina siendo variables. Es muy restrictivo. Fíjense que en la columna de variable terminaron quedando muy poquitos, porque termina siendo muy restrictivo el análisis para qué podemos finalmente considerar un costo como variable. Ese es otro buen ejemplo para terminar de consolidar estos conceptos, ¿no? Bueno, acá obviamente 40 y 10 dependiendo de la parte de envase y empaque, ¿no? Lo mismo interés sobre préstamos bancarios. Alguno podrá pensar, no, y si es tasa variable, es variable, no. Porque estás Profe, pensando no del nivel de actividad, sino de la tasa de interés. ¿Se dan cuenta? Siempre, si tienen dudas, piensen, ¿en base a qué estoy pensando que es variable? Y se van a dar cuenta que muchas veces no es nivel de actividad, sino que es inflación, es tasa de interés,
es expectativa, pero que no puedo, bueno, si es así no es variable, ¿no? Sí, alguien quería preguntar algo. Sí, yo, o sea que para que me quede claro, la variabilidad significa, digamos, que por más que sea expectativa, no quiere decir que sea eficiente o algo de eso, puede ser que sea así. Claro, no puedo asumir, digamos, para llevarlo a un plano más abstracto, no puedo, cuando clasifico, asumir de antemano mi expectativa de eficiencia con la que asumo ese costo y esa cuantía del costo ex ante. Es decir, en algunos sí, porque yo sé que si qué sé yo, en la materia prima es variable, sí, yo sé que la cuantía de ese costo va a ir en relación a lo que fabrique. Ahora en otros, como estos que les planteaba, sí, seguramente la confusión es porque mi expectativa por la que quiero asumir ese costo es producir algo que haría variar el nivel de actividad de manera variable, pero no lo puedo asumir y lo voy a tener que igual ese costo si no sucede. Entonces, para no cometer errores de gestión, de tomar decisiones erróneas a partir de esas clasificaciones, es que prefiero ser conservador, si se quiere, por lo que implica, ¿no? Porque esto acá se meter en una columna u otra, pero esto después se lleva a decisiones. Entonces, ante la duda, esas cosas no es variable por esas cosas. Es variable nada más que si yo puedo asumir, para ir cerrando también el concepto, de manera predeterminada y con una, por lo menos, tendencia lineal y continua respecto a esa cuantía al nivel de actividad, sea volumen de producción, los de fabricación, o nivel de ventas en las ventas. ¿Eh? O sea, si es una comisión de vendedores, sí, yo sé que lo que más venda, automáticamente por ventas se me va a disparar la cuantía del costo de la comisión del porcentaje de lo que de las ventas, ¿no? Si se liquida de esa manera. Impuestos sobre los ingresos brutos, el costo de la materia prima. Ahora en otros no necesariamente. ¿No? Entonces, si no, cometería errores como estos, ¿no? Decir, no, qué bueno, mira, metele con toda la publicidad y a los gastos de viaje de los vendedores. No, nos va a ir seguramente muy mal porque nos vamos a dar cuenta que gastamos un montón y la idea es que esto sea, sí, que sea útil ex ante más que ex post y que nos agarremos la cabeza por haber tomado malas decisiones. ¿Se ve? Bueno, ya estamos 5 minutitos también ya excedidos de las tres que igual trato de más o menos mantenernos, ¿no? En los horarios para alguna duda, pregunta de esto, creo que igual le tienen, saben la solución, pero me parece que en estos enriquece mucho esta interacción, ¿no es cierto? Bueno, eh, bárbaro. Bueno, obviamente ahora ya la estoy grabando, como los demás, ¿no? Igual lo van a encontrar eh, próximamente ahí en links para verla también como los que no pudieron, también para verla con más tranquilidad, después repasar más adelante, etcétera, en el canal de YouTube que armé. Los que están suscritos seguramente también igual ya les va a llegar el aviso por suscripción, eso es lo que quiero que se suscriban también para por ahí en adelante ya no tener que avisar, ¿no? Que ya sepan en automático en el momento que se sube algo nuevo, la suscripción con las alertas. Eh, y sí les voy a pedir, más que pedir, les voy a sugerir en esto de actividades de acá en adelante, lo que podrían hacer ya es el ejercicio siguiente, que ya no tienen la guía ni la solución, ni la van a tener, pero con lo que vieron es más sencillo en esto de ver en clase lo más complejo, ¿no? Y a partir de ahí podrían ser otros más sencillos que están en la guía, el que se llama la usina de Bahía, que es el siguiente, que también es de clasificaciones de costos, con el mismo enfoque, menos cuentas y demás, pero bueno, para el que tenga ganas de seguir profundizando y bueno, en el foro inclusive entre ustedes plantear si les genera alguna duda, también de manera colaborativa irlo ahí también discutiendo entre ustedes, tienen ese ejercicio también para resolver. No lo vamos a resolver en clase, salvo que haya alguna duda que en la puesta en común siga surgiendo entre ustedes y bueno, lo charlamos en algún espacio de alguna clase del miércoles o lo que fuera. Pero bueno, tendrían para hacer ese ejercicio de acá el miércoles y el miércoles vamos a seguir con un poco ya aplicación ya para toma de decisiones para que empiecen a ver un poquito más
hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Más para la toma de decisiones y demás. Bueno, si no tienen otro comentario, otra pregunta, nos vamos despidiendo. Bueno, los saludo. Gracias por la atención y nos estamos viendo el miércoles. También igual les mando obviamente el link, pero bueno, nos vemos así también como siempre, miércoles a las 13:15. Vayan agendándose el contacto, ¿no? Vaya que mande el link más adelante. Gracias, nos vemos.